En primer lugar, quisiera agradecerle a la señora vicerrectora la deferencia que ha tenido de invitarme para dirigirme a todos ustedes hoy sobre uno de los temas que me preocupa desde hace muchos años y sobre el que he trabajado. Creo que puedo quitarme la mascarilla para poder hablar más cómodamente, aunque ya sabemos que el sábado, si estamos en la calle, en algunos sitios, en esta isla no, podremos quitárnosla, ¿no? Y voy a hablarles de eso, del plurilingüismo, que para mí es una estrategia fundamental a la hora de desarrollar cualquier política de internacionalización que se precie, ¿no? Y lo voy a hacer desde el punto de vista de la importancia que tienen las lenguas en las que nos manejamos, ¿no? Fíjense ustedes, les he puesto ahí el número de hablantes de lengua materna y de lengua extranjera o de segunda lengua en el mundo, y si se fijan, el inglés como primera lengua pues lo hablan menos de 400 millones de habitantes de este planeta. Y nosotros, el español, como primera lengua, sí que somos más de 400 millones de habitantes en este planeta que lo hablamos. Por lo tanto, como primera lengua, y sin querer competir con el chino, que además el chino son dos chinos, el mandarín y claro, esos 1.000 millones de chinos pues son de dos lenguas casi. Y también pasa lo mismo con la India, ¿no? Que tienen el hindi, que tienen el sindhi. Pero además nosotros tenemos una lengua que está muy repartida por el mundo. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, hay ya 45 millones de hispanohablantes. En las modalidades del español se habla ya incluso, en nuestro español se divide en dos, ¿no? El peninsular de Despeñaperros para arriba y el atlántico que de Despeñaperros para abajo hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Con 5 dialectos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Uno de ellos es la variante culta del español hablado en Canarias, ¿no? Que son un acervo que no podemos desechar, ¿no? Y luego está el inglés, que si ustedes se fijan en ese documento que tienen ahí, bueno, pues como segunda lengua, es la segunda lengua más hablada del mundo. Nosotros estamos creciendo, fíjense que de 460 millones de hispanohablantes que hablamos el español como lengua materna, pues ya hay 534 millones sumando los dos, con lo que hay una gran cantidad de ciudadanos de distintos países del mundo que hablan nuestra lengua. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, miren, aquí enfrente, en Senegal, en la capital, en Dakar, simplemente, pues hay 50.000 alumnos de español, ¿no? Es una gran ventaja que dominemos una lengua como la que dominamos nosotros. Pero claro, esa ventaja habría que aumentarla, porque, como dice la UNESCO, una persona culta habla al menos 3 lenguas, la materna y 2 más, ¿no? Bueno, con una más yo creo que nos podemos conformar, ¿verdad, Guadalberto? Podemos conformar. Ahora, si hablamos 2 más, pues estaría bien, ¿no? ¿Qué pasa en la universidad, ¿no? Bueno, pues ya en el año 2003, la UNESCO, esa que nos dice que son 3, nos decía que había en la educación superior, es decir, que esto del plurilingüismo y de internacionalizar el currículum es muy viejo. Lo usaban los romanos, ¿no? Los romanos enseñaban latín a los pueblos que conquistaban para, a través de la lengua y de la lengua materna de los íberos, de los celtas, de los galos, mezclando las dos lenguas, usando las dos lenguas, formando en las dos lenguas, ¿no? Aumentar su dominio sobre los pueblos que conquistaban. O sea que esto es viejísimo. Lo que pasa es que como dice desde el año 98, ¿no? La UNESCO, el plurilingüismo es muy importante para desarrollar el sistema educativo superior
en el mundo. El plurilingüismo forma parte de una estrategia que tiene que ver con hablar otras lenguas, comunicarse en otras lenguas. Pero ojito, estamos hablando de plurilingüismo y no de poliglotismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre un políglota y la mente plurilingüe? El políglota normalmente habla varias lenguas a un mismo nivel, ¿no? Domina varias lenguas casi al mismo nivel. Eso a nosotros no nos interesa para nada. No necesitamos dominar varias lenguas a nivel de nativo, ¿no? Necesitamos utilizar la lengua extranjera, aquellas lenguas que utilicemos, para comunicarnos con fluidez, poder expresar nuestras ideas, poder interactuar con nuestro alumnado y en ese sentido, pues no necesitamos hablar inglés como la reina de Inglaterra. Tampoco necesitamos hablar español como Cervantes. Pero bueno, sí que debemos dominar una variante culta, una variante con riqueza léxica, gramatical, sintáctica, para poder expresar aquellas ideas que van a conformar el conocimiento que estamos impartiendo. Con ese inglés que desde luego cuanto más mejor certificado lo tengamos, más cerca del C2 lo tengamos, mejor, tenemos que utilizarlo para ir creciendo en esto de la mente plurilingüe. Porque realmente lo que a mí me gustaría destacar es que si formamos en varias lenguas, lo que estamos haciendo no solo es la gran importante misión de internacionalizar la universidad y el currículum, es que estamos mejorando las mentes de nuestro alumnado y las nuestras propias. Porque una mente bilingüe, vamos a llamarla como deberíamos llamarla, que es plurilingüe, pues ese dominio operativo que tenemos de varias lenguas, cuando tenemos ese dominio operativo, pues resulta que nuestra competencia crece. También crece nuestra capacidad analítica. Dicen los alemanes que cuando uno habla en otra lengua, ellos ya lo llaman die Weltanschauung, ¿no? La visión del mundo. Y los que hablan idiomas que estamos aquí lo sabrán, ¿no? Cuando uno habla en inglés, pues el mundo se ve a través de otra manera, de la manera en que el inglés conforma el mundo. Igual que si uno habla en alemán, ¿no? Ve el mundo, die Weltanschauung famosa, desde esa perspectiva que el idioma construye. Ser capaces en la Universidad de La Laguna de construir conocimiento a partir de ver el mundo desde varias lenguas, pues a mí me parece importantísimo, porque le abre la mente a nuestros alumnos y alumnas, sobre todo viviendo en una comunidad autónoma que parece un portaaviones en medio del Atlántico, que tenemos África aquí al lado, que tenemos las islas lusoparlantes alrededor y que tenemos América, esa América nuestra, que habla español, pero también esa América no tan nuestra, que habla inglés, pero que cada vez es más nuestra porque nuestra lengua crece a pasos agigantados. Somos la minoría mayoritaria entre las lenguas, que no es el inglés, de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, debemos seguir trabajando en el plurilingüismo por todas esas cuestiones de geopolítica, de internacionalización del currículum, pero a mí como lingüista me parece que debemos seguir creciendo en el plurilingüismo por esas habilidades de pensamiento abstracto que el dominio de varias lenguas permite a los estudiantes de nuestra universidad. Y entonces, bueno, cuando hablamos de universitarios plurilingües, estamos hablando de universitarios que hablan español e inglés. Muy plurilingües no son, ¿vale? Pero bueno, tenemos que empezar
por alguna lengua. ¿Y cuál es la más lógica? Si miramos el cuadro que les puse antes, pues lo lógico sería que un estudiante lagunero que hable, se comunique en español y en inglés, tiene medio mundo por el que caminar. Medio mundo por el que caminar. Desde luego, hoy en día nadie puede negar que la ciencia, la tecnología, la academia tiene una lengua predominante, que es el inglés. Yo llevo años, ya cada vez menos, gracias a Dios, porque el dominio de lenguas extranjeras en esta universidad va aumentando, pero yo no sé cuántos Astras he traducido para colegas de mi facultad. No sé cuántos. He perdido la cuenta, porque venían todos, oye, el Astra que en inglés. Pero eso está cambiando. Está cambiando a marchas forzadas. Eso que dicen que el alumnado viene sin inglés, eso es mentira. Cada día más, y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo tremendo, el alumnado que accede a la universidad viene mejor. Lo que pasa es lo siguiente. En 4 años, que dura el grado, si no les decimos que tienen que necesitar un idioma, pues se dedican a la fisiología, o se dedican a la psicología, o a la pedagogía. Y van abandonando, claro, las lenguas, si se dejan de hablar, se pierden, ¿no? Cuesta mucho entrar, y seguramente muchos de ustedes son conscientes de la cantidad de años que hemos tardado en aprender un idioma para poderlo hablar, y muy fáciles de perder. En cuanto los dejas de usar, se van de la memoria, pasan de la memoria a largo plazo a la de corto plazo y abandonan nuestro ser, pero vamos, con una velocidad extraordinaria, ¿no? Yo creo que el inglés está claro que permite todas esas cosas que he puesto ahí, te permite avanzar profesionalmente, te mantiene competitivo, y yo sería partidario de empezar a apostar en esta universidad por un desarrollo profundo del inglés como primera lengua extranjera en el contexto en el que nos movemos. Por todas estas cuestiones y por todo lo que estoy diciendo. Pero, ojito, es que también tenemos que situarnos en dónde está la UL. Y la UL está rodeada de islas francófonas, lusófonas, ¿no? Las islas que hablan portugués alrededor nuestro y con las que mantenemos unas relaciones fraternas, ¿no? Y que hacen que el portugués pues pueda ocupar un lugar en nuestra política lingüística como centro universitario. Y desde luego el francés, ¿no? Porque a la vuelta de la esquina están Marruecos, Senegal, todo lo que los franceses llaman la francofonía, que la tenemos aquí enfrente y con la que tenemos que internacionalizarnos porque África nos necesita. África nos necesita. Y tenemos el Campus África, tenemos el Campus América y no podemos abandonar el francés como lengua vehicular también en esta universidad. Y, por supuesto, el alemán. Es decir, estas islas son de una tradición de relación con Alemania muy profunda en el siglo XVIII, cuando el romanticismo alemán, el Sturm und Drang, mandó a todo el mundo a la calle a pasear. Y estoy mirando aquí a Luis, que sabe de la importancia del alemán en la Facultad de Derecho, ¿no? En fin, sí, tenemos que internacionalizarnos en 2 lenguas, pero yo, como dice la UNESCO, propongo 3. Y podemos elegir entre los franceses, ¿no? Son un poco antipáticos, la verdad. Pero bueno, la lengua vale. El alemán o el portugués. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? en esta universidad, ¿no? ¿Qué hacemos en las universidades españolas? Bueno, pues yo creo que hay que seguir el documento que ha citado el compañero Sebastián. Y además verán que en los datos, en las cuestiones, en las opiniones que yo voy a dar a continuación,
están también las opiniones que ha vertido Sebastián, por una sencilla razón, porque yo coordiné el documento ese de la CRUE, ¿no? Lo hicimos entre Víctor Pavón, Emma Dafous, Aurora Centellas, Alberto Fernández, Loli González, que es la creadora del ELA, del sistema de la Universidad de Vigo para acreditar, y tenemos el orgullo de que ese documento nació en La Laguna, porque cuando se terminó de hacer el documento por este equipo, invitamos desde La Laguna a una serie de universidades españolas, vinieron 30 universidades españolas, y en Viana 50, ¿no?, se terminó de hacer ese documento, que yo creo que todavía, a pesar de ser de 2017, tiene importancia a la hora de desarrollar el plan que todas las universidades y que esta en concreto necesita. A mí me parece inconcebible, ¿no?, que una universidad en una isla que ha tenido siempre conexión con otras lenguas, con otros países, pues no hayamos sido capaces en los 200, ya no me acuerdo cuántos son, 225, 30. Bueno, en los que sean, hemos sido capaces de desarrollar una universidad más plurilingüe que la que tenemos, ¿no? Fíjense ustedes, el único máster que se imparte totalmente en inglés es el máster de educación bilingüe. El resto, ese 5% que se inventó el legislador, ¿no?, que podría haber parecido una oportunidad, es decir, que un 5% de la carga lectiva fuera en inglés, no sirvió, porque había gente que lo hacía como... Bueno, mi hija fue alumna de esta universidad y tiene un C1, porque en casa del herrero a veces no es cuchara de palo, ¿no? Y me decía, papá, yo no voy a contestar este examen en inglés. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y es que yo no sé si el profe habla inglés. ¿Por qué me lo hace hacer en inglés a mí si él no ha dicho ni una palabra en inglés? Es que, claro, esas contradicciones del 5% conducen como mínimo a la melancolía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues yo creo que hay que lo que decía Sebastián, ¿no? Primero hay que acreditar, ¿no? Hay que acreditar. Y hay sistemas de acreditación nacionales con ACLES, internacionales con Oxford, Cambridge, con Goethe, con la Alliance Française, con lo que tú quieras. Eso existe. Y el problema es que dar clase en inglés no supone solamente dominar la lengua. A mí me gustaría que esta universidad entendiera que la enseñanza en otra lengua puede suponer una innovación educativa. Es una innovación educativa. ¿Por qué? Porque, miren, si no somos tan competentes en el uso de la lengua inglesa, por ejemplo, y vamos a dar una clase en inglés, una clase magistral sin dominar bien la lengua, eso es magistral igual criminal. ¿Qué es lo que requiere una clase en una lengua que no domina? Requiere interacción, requiere... Bueno, nuestro vicerrector de innovación docente ha propuesto el MECA. Bueno, pues una manera de aprovechar esto es utilizar el inglés para producir una interacción mejor y no basar todo en una clase magistral. Yo no digo no estoy en contra de las clases magistrales. Digo que un programa en otra lengua a base de clases magistrales necesitamos un profesorado muy competente. Y ese profesorado competente lingüísticamente. Y ese profesorado en esta universidad todavía no existe. Tenemos gente, pero no es la mayoría. Hay gente que está haciendo aquí trabajo fantástico, ¿no? Y que está internacionalizando el currículum, impartiendo las clases en inglés, y se han partido el lomo para hacerlo. Y eso requiere un reconocimiento por parte de esta institución. Porque si no reconocemos ese trabajo, no podremos seguir creciendo. Esto no puede depender de la voluntad, de las ganas que ponen algunos profesores y profesoras de nuestra universidad
para hacer lo que tienen que hacer y hacerlo en inglés, o en alemán, o en francés, ¿no? No puede depender de eso. Por eso hay que desarrollar FINUR, o como lo quieran llamar. A mí ya eso me es inverosímil, ¿no? Tenemos que tener un programa de desarrollo de la enseñanza en inglés o en otra lengua en esta universidad. Y tomárnoslo en serio, porque cada año que pasa, cada año que dejamos de crecer en ese terreno, el retraso es secular y se va a convertir en una lacra, ¿no? Y tenemos que acreditar a nuestra gente y tenemos que formarla y tenemos que incentivarla. Ya sé que no es el momento de hablar de dinero. Ya sé que no estamos bollantes, pero chicos, si no lo hacemos, nadie va a querer dar clase en inglés. Por lo tanto, yo abogo por poner en marcha seriamente las ideas que en aquel momento hicimos en ese documento del 17 y que no se ha ido, bueno, que tiene desarrollo. Algunas universidades han ido como motos con el documento ese. Granada, por ejemplo, van como motos haciendo cosas. Nosotros vamos un poquito más con bicicleta, ¿no? Pero habría que ponerle un motorcito a la cosa. Bueno, ¿cómo? Bueno, desde luego, eso de exigir el C1, ¿por qué exigir el C1? ¿Por qué tenemos que tener un C1 o un nivel C1? Que tiene distintas interpretaciones. Verán ustedes, el gobierno de Canarias está enviando a las universidades públicas de Canarias una cantidad de alumnado que ya viene con el B1. Se examinan en cuarto de la ESO, del B1, y los que no lo logran en cuarto de la ESO pueden examinarse en segundo de bachillerato de B1 o los que han llegado al nivel de B2. Ejemplo de mi facultad para no irme más lejos. Yo estoy, como ustedes saben, en la Facultad de Educación e imparto una asignatura en inglés, ¿vale? Este año tuve 60 alumnos. Cuarto, ¿vale? A los que se les dijo desde primero y se les puso en primero los instrumentos para que mejoraran su inglés. Les comimos el coco, hablando en terminología alumnos de cuarto de magisterio, y me decían, ustedes nos comieron el coco, nos tienen con inglés desde primero. Resulta que llegaron a cuarto y el 80% del alumnado de esa asignatura tenía un B2. Y el 20% restante tenía un C1. Y luego hay gente que cree que exigir el B1 para hacer un máster es exigir demasiado. Pero bueno, por Dios, ¿cómo va a ser demasiado? Lo que pasa es que los chicos y las chicas que vienen aquí en primero, ¿no? Resulta que nadie les dice que en cuarto, si quieren hacer un máster, por lo menos tienen que tener un B1. Y tenemos instrumentos para eso. Tenemos que desarrollar eso, porque el Instituto de Idiomas de esta universidad es bueno. Es estupendo. Tenemos que utilizarlo y darle espacio en las facultades y tiempo en las facultades. Yo sé que, por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene su aula de idiomas. Nosotros en mi facultad tenemos una aula de idiomas, ¿vale? Hay que dar espacio y tiempo en los horarios para que esa política lingüística que se desarrolla desde la cabeza vaya al cuerpo, a las facultades, se disemine. A los chicos tampoco les importa y a las chicas no les importa venir al Instituto de Idiomas. No hay un problema con eso, pero facilitémoselo, ¿no? ¿Tenemos becas para que los chicos y las chicas de esta universidad vayan a eso? Pues sí, tenemos una serie de becas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no se cubren. Y eso, ¿no? Eso, a mí me parece tremendo. Que el Cabildo invierta, que el Consejo Social invierta en las becas lingüísticas, que se llaman Prolingua, de nuestra universidad, y que no se cubran porque los chicos todavía no ven la necesidad.
Eso está también cambiando. Es decir, no podemos echar la culpa ahí. Así que, ¿qué hay que hacer con estos chicos? Pues lo que decía Sebastián antes, hay que formarlos, hay que ayudarlos. Las lenguas, ¿no? Son unos elementos vivos, ¿no? que mueren si no se usan, ¿no? Entonces, a lo largo de la carrera, no esperemos al final, a lo largo de la carrera tienen que recibir cursos en competencia en comunicación lingüística. Que yo sé que es muy importante la física cuántica, y que un chico que está estudiando física siempre va a considerar la física cuántica como la asignatura fundamental. Pero si supiera que cuando lo hace en inglés aprende más física cuántica, que tiene más acceso a fuentes sobre la física cuántica, pues entonces la cosa cambiaría. Por lo tanto, hay que formarlo en pronunciación, en comunicación, todo ese tipo de cursos, ¿no? Y facilitarles el acceso, porque ya tenemos instituciones de fuera de la universidad. En eso la universidad no se tiene que gastar un duro. Ya tenemos instituciones que nos apoyan. Y yo quiero echar un capote al Cabildo de Tenerife, que siempre se ha mostrado generoso en ese terreno. Ha dado becas de práctica, ha dado becas de inmersión. Es decir, hay posibilidades, ¿no? Lo que hay es que yo creo que a veces nos falta esa capacidad de comunicar, ¿no? De que se den cuenta de que no solo es la carrera que han elegido, sino que si la potencian con una lengua, pues mucho mejor. Bueno, ¿y qué pasa con el profesorado? Bueno, pues eso, venga, desarrollemos FINUL, o como lo quieran llamar, desarrollemos un programa. ¿Pero qué tiene que tener ese programa? Pues lo que decía Sebastián antes, lo que dijimos nosotros en el año 17, ¿no? Eso no ha cambiado, incluso ha empeorado con la pandemia, ¿no? Pues hay que trabajar una estructura de formación, porque enseñar en inglés requiere dominio lingüístico, ¿no? Y dominio metodológico, porque, como dije al principio, cada lengua ve el mundo. No es lo mismo explicar fisiología en inglés que en español. No es lo mismo explicar historia de las civilizaciones en inglés que en español. Porque la lengua, ya les decía yo antes, conforma el mundo y no es lo mismo. Por lo tanto, requiere una metodología diferente y por eso existe lo que hoy denominamos los lingüistas que trabajamos en este terreno en la universidad, EMI, English Medium Instruction. Y además es que eso se complementa con el famoso CLIL, con el famoso colegio bilingüe que está ahí fuera. El año 2030 es el año en el que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha puesto como meta para que todos los centros escolares del archipiélago sean, y pongo comillas, bilingües, sean realmente centros AICLE, centros CLIL. Es decir, centros en los que va a haber materias que se imparten en inglés. Claro, la diferencia entre ellos es que el alumnado de primaria y secundaria que hace CLIL, a eso se les está evaluando las dos cosas, el inglés y la ciencia, o las ciencias sociales, porque se pone para que aprendan las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Si tú pones ciencias en inglés en primaria o en secundaria, no es para que aprendan más ciencia, es para que aprendan más inglés, pero también ciencia, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar eso de lo que se hace en la universidad. Aquí nosotros no evaluamos el inglés. Cuando damos la clase en inglés, excuse me, para adelante. Pero sí que nos interesa que lo que decimos en inglés, ¿no? Sea en alemán o en francés o en el idioma que elijamos, sea un elemento que permita la transmisión del conocimiento. Por lo tanto, tenemos que formarnos lingüísticamente, pedagógicamente.
Y también el Instituto de Idiomas de esta universidad tiene experiencia en las dos cosas. Y si no, que se lo pregunten a Marisa o a Clive o a toda esa gente que no solo ha trabajado en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en inglés de nuestra gente, sino que también ha dado cursos de English Medium Instruction. Así que, vamos, para adelante. FINUL, para adelante. Porque necesitamos un apoyo profesional y lo tenemos, es decir, no hay que ir muy lejos, ¿no? No hay que cruzar ninguna calle, ni ninguna isla, ni nada. Aquí mismo, dentro de la casa, ahí encima. Yo, desde luego, no me creo que esto funcione sin incentivos. Lo siento muchísimo. Y lo siento, Rocío, que me va a echar una rociada, como su propio nombre indica. Pero mijo, hay que buscar el dinero, señores. Hay que incentivar al profesorado. No es lo mismo dar una clase en español que dar una clase en inglés. Yo no digo que haya que pagarle, no, hay que, el crédito que valga, yo qué sé, 1,25, 1,50, algo para decir, por favor, la institución me está teniendo en cuenta. Estoy haciendo algo por la institución. ¿Es que la institución no va a hacer nada por mí? Yo no estoy pidiendo un sobresueldo, estoy pidiendo una consideración. Considéreme usted institución, que yo soy parte de esta institución y estoy defendiendo una mejora, una innovación dentro de esta institución. Se llama ULL. Por lo tanto, hay que conseguir que los profesores o profesoras que están impartiendo clases en inglés tengan continuidad en los departamentos, no que venga ahora otro y dice, un momento, que yo soy catedrático o titular, un momento, yo voy primero, ahora te la quito. No, oiga, hay que tener una continuidad en el departamento, hay que tener un compromiso de mantener esas asignaturas con esos colegas que se han estado formando, que están invirtiendo su dinero y su saber, y eso vale, eso tiene que valer para la institución. Por lo tanto, no solo estamos hablando de crédito, estamos hablando de consideración, estamos hablando también de una ayuda para los materiales. Muchos de nuestros colegas que están aquí presentes y que nos están escuchando y que trabajan en esto, lo que hacen es con sus propias horas, con su propio dinero, con su propio saber, invertirlo en dar ese carácter internacional al currículum que hacen, al hacer plurilingüismo dentro de las aulas. Y desde luego hay unas acciones estratégicas que ese FINUL o como se llame debe tener en cuenta. La primera, hay que darle visibilidad a los departamentos de idiomas de esta universidad. Tenemos un departamento de filología inglesa, alemana, francesa, la gente de didáctica de la lengua en la que estoy yo, que trabajamos en este terreno. Úsennos, por Dios. Dennos trabajo, que no nos importa. Por lo menos a mi departamento, de luego que no. Claro, debemos insistir en que hay que acreditar al profesorado, que hay que formarlo, es una estrategia, hay que seguir formando. Esto es como decía don Luis Aragonés, ¿no? Esto es como el fútbol. Esto es ganar, ganar y volver a ganar. Pues esto es invertir, invertir y volver a invertir. Porque si no, no hay Dios que quiera continuar con este trabajo, que además es muy, no sé cómo decirlo, de verdad, muy satisfactorio. Da muchas satisfacciones cuando uno se enfrenta al currículum de esta manera. Hay que seguir fomentando hay que buscar socios donde sea, hay que seguir fomentando nuestra internacionalización. Tenemos unas islas que son un atractivo para mucha gente y una universidad que también es un atractivo. Aquí no vienen los alumnos de Erasmus a hacer surf, que también, y me parece bien. Si sábado y domingo se van a hacer surf al Médano, me parece estupendo. Pero vienen porque les interesa esta universidad. Tenemos también un clima fantástico en invierno. Tenemos muchas cosas por las que podemos llamar
a ese alumnado extranjero y a profesorado. Tenemos, lo que decía Sebastián antes, tenemos un sistema tan rígido que a ver cómo podemos traer gente para que nos ayude, ¿no? Profesores. Yo trabajé hice un trabajo de investigación en la Universidad de Miami, en la Florida, y yo trabajaba con colegios, ¿no? En un sistema bilingüe como el de la Florida, en los colegios hay 2 profesores, o profesoras, más bien profesoras, ¿vale? Las 2 son bilingües, inglés-español. Una solo habla inglés con el profesor, con el alumnado, y otra solo habla español con el alumnado, ¿no? Eso se llaman the two-way schools. Bueno, claro, al principio hay niños que requieren que se les hable más en español y van creciendo en el inglés escuchando a la otra profesora en inglés. Y luego van pasando de una profesora a otra, pero siempre tienen... O sea, esto del plurilingüismo barato no es, si se quiere hacer bien. Pero hagámoslo bien, que yo creo que es una inversión fantástica, ¿no? En fin, muchas gracias.